Bueno, muy bien, muy feliz. Entonces, vamos con nuestra segunda ponencia del día y este punto y hora 9:45 damos la bienvenida a nuestro querido siguiente experto de clase mundial de Colombia, Javier Francisco Villamil García. Presento a Javier. Javier es administrador de empresas, especialista en mercadeo, estudiante de administración de empresas en su maestría y Business Intelligence, inteligencia de negocios, con estudios complementarios en alta gerencia. Es también gerente comercial y de mercadeo de la famosa cooperativa Coasmedas, una cooperativa de mucho reconocimiento de nuestro país en Colombia. Hay que decir que a través del apoyo de Javier Francisco y de Coasmedas en su gestión ha realizado importantes aportes a la asociatividad y a la creación de empresas en nuestro país a nivel nacional, liderando estos espacios fuertes de cooperativismo y asociatividad. Entonces, mi querido Javier Francisco, aquí está para hablarnos de un tema muy importante, los desafíos laborales en la era de la incertidumbre. Vamos a conocer estrategias para el bienestar, para el impacto positivo en el salario emocional a través de la innovación. Mi querido Javier Francisco, muy buenos días. Gracias por estar acá. Bienvenidos, muy felices de que tú y Coasmedas estén presentes en el evento, entidad participante. Muchas gracias y el escenario es tuyo. 10 minuticos antes de terminar, prendo la cámara, te doy un saludo para decirte que quedan 5 minutos de tu conferencia, ¿vale? Perfecto, Juan. Y a todos muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este quinto Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Y de verdad que es muy importante compartir. Ya tuvimos 2 experiencias anteriores y qué bueno que podamos seguir compartiendo pues enseñanzas, experiencias, que es lo que enriquece y nos hace cada vez ser mejores, aprender. Decían antes, el cambio, qué importante. Y bueno, para iniciar, aquí quiero hacer una pregunta porque voy a contar algo que me pasó y que viene mucho ese tema. Aquí quiero que me escriban uno quiénes tienen que ver con el tema de contratación, de participación humana, o bien sea desde la parte de requerimiento, que entrevisten a personal, que hagan todo ese tema. Y mientras que nos colocan ahí uno en los comentarios para saber quiénes son, les voy a contar antes de arrancar una experiencia. Estábamos buscando, yo como lo presentaron anteriormente, pues tengo a cargo una gerencia con 23 ciudades y estamos buscando un promotor comercial. Entonces yo dije, vamos a entrevistar. Y ese día en Colombia, en Bogotá, teníamos el día sin carro. Entonces, teníamos 5 entrevistas pendientes, coordinadas para ese día. Cuando se me acerca la parte de gestión humana y me dice, no, las personas que estaban citadas cancelaron y pidieron cambiar su entrevista. Entonces, para mí, pues fue una sorpresa. ¿Y qué tiene que ver con el tema incertidumbre? Entonces yo en un congreso que estábamos en Cali, recuerdo mucho, hacía esa pregunta, entonces decía, bueno, ¿quiénes hacen el tema de selección? Aquí como nos están diciendo. ¿Y qué pasaba antes, hace unos años, cuando a uno le llamaban a una entrevista? Recordemos esa época cuando uno empezó su vida laboral. ¿Qué le decían los padres? ¿Qué le decía la gente a uno cuando tenía una entrevista? Y en ese evento muchos decían que fuera el día anterior a ver dónde quedaba la dirección, que llegara temprano, que llevara la hoja de vida. Entonces, ¿hay cambios? Evidentemente hay cambios. Ahora es más difícil. ¿Qué pasa en los temas de contratación de personal, de selección? Entonces, por eso hemos decidido compartir un tema que es desafíos laborales en la incertidumbre. Y nosotros pues somos una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, aquí me dicen, se llega como fuera posible. Y es verdad, uno no podía perder la entrevista.
ese es un ejemplo claro de cómo ha cambiado el tema incertidumbre y ahora escuchaba hace poco el tema de inflexión. Entonces fue cuando empezamos a mirar, oiga, esto ha cambiado mucho. ¿Qué le llama la atención a la gente? ¿Por qué? Pues Cooperativa es una cooperativa de ahorro y crédito, inició con médicos y pues ahora está en 23 ciudades del país. Y tiene a cargo, pues uno de los segmentos más importantes, pues obviamente es el bienestar de las personas, pero somos aliados de empresas. Entonces decimos, oiga, ¿qué hacemos para poder llegar y ser un aliado? ¿Sí? Seguir creciendo. Entonces fue cuando dijimos cómo generar bienestar y un impacto positivo en el salario emocional a través de la innovación. Entonces, aquí les voy a compartir temas que hemos encontrado, historias, una parte documentada de investigación, casos que hemos tenido y algún caso, un ejemplo de lo que hemos hecho para poder estar en esos tiempos, ¿sí? Tiempos turbulentos, venimos de una situación de alta inflación, pospandemia, tuvimos una inflación muy alta, una pospandemia que nos dejó efectos grandes económicos, macroeconómicos. Si recuerdan, la gente en el 21-22 consumió y compró mucho, pensó que no iba mucho, que compraba todo lo que tenía que comprar porque no sabemos qué iba a pasar. Eso se vio afectado mucho en el consumo de la gente el año anterior. Y eso creó también ciertas desigualdades, ¿cierto? Un alto gasto social que tuvieron que hacer con los gobiernos de todo el mundo para permitir, pues, que darle ayudas a la gente, lo que creó una inflación, lo que creó desempleo, y pues estamos respondiendo. Pero atando todo, cuando uno hace entrevistas o busca qué dice la gente, a muchas personas ahora, no, solo híbrido, solo remoto, y hay empresas que nos hemos encontrado y vamos y hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en permanente contacto con las empresas y nos dicen, le hemos dicho a la gente que regresa a las empresas y ha sido difícil. ¿Sí? La gente no quiere. Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué ha pasado en esos tiempos? Y el sector laboral, como lo mencionamos acá, pues no se salva. Y hay unas tendencias que hemos encontrado y es falta de un acceso a trabajo bien remunerado, algunas condiciones de carencia de seguridad social en el trabajo y se encuentran más seguido de lo que uno piensa. La informalidad en Colombia roza el 60%, lo que nos lleva al punto C, altos niveles de informalidad, jóvenes sin acceso a una oferta laboral acorde a sus capacidades y también hemos encontrado datos que leemos, que vemos, escuchamos y que parecen aislados, pero no lo son tanto. Es como el cierre de muchos colegios privados en Colombia. Y uno dice, pero ¿qué pasaba si eso no se daba antes? Pues ahora los jóvenes tienen como otra percepción, distribución desigual. Bueno, pero para todo eso, pues hemos encontrado también que hay un desequilibrio social en salarios, en altos cargos, entre mujeres y hombres, ¿cierto? ¿Qué más nos hemos encontrado? Sobre todo los jóvenes han encontrado que la transformación digital, una salida al campo laboral, ¿sí? Y hay encuestas que uno dice, bueno, ¿y eso como dónde se da? Entonces le preguntaban a los jóvenes que querían estudiar y antes recuerdo cuando nos preparaban para hacer entrevistas y antes nos decían, pues la gente quería ser ingeniero, médico, abogado, contador, tal vez era muy reiterativo eso. Ahora las personas quieren ser youtubers, ¿cierto? Manejar redes sociales, pero también la realidad de personas con un gran conocimiento, con gran adaptabilidad y experiencia en transformación digital, ¿sí? Siempre cuando vemos dificultades, pues hay oportunidades y llegar a esas oportunidades nos va a hacer que tengamos mejor talento, ¿sí? Ser mayor y entender esa adaptabilidad no es fácil, porque muy seguramente las personas que nos escribieron que estaban en selección se han dado cuenta de eso
y de pronto llevan proyectos a la junta directiva, a la alta gerencia, donde dicen, miren, ahora la tendencia son de que pensemos en la persona no solo a través del salario económico, sino de una manera integral, ¿sí? Pero ¿qué es eso integral? Anteriormente pues era su salario de 8 a 5, se pagaba, punto. Ahora temas de proyectos, tema de objetivos, flexibilidad, ¿sí? Medición diferente, no tanto por las horas de permanencia en la oficina, sino por los objetivos alcanzados, un bienestar emocional. También hay una realidad fuertísima que nos hemos encontrado, y es que la salud mental, que antes no se veía, pues después de la pandemia tiene importancia, y seguramente en nuestras empresas hemos visto, hemos escuchado, hemos conocido, y hay capacitaciones ahora de salud mental, que antes los que trabajamos hace años pues no se daba. Pero qué importante que ahora miremos a la persona como un individuo integral, no solamente por las horas que trabaja en una empresa. Entonces, ahí hay oportunidades, ¿cierto? La protección de datos de los empleados, las diferentes generaciones. Entonces, eso, cuando empezamos a transformar, pues nos dimos cuenta que el salario emocional como motor de cambio en el ambiente laboral, ¿sí? Y eso que nos da a entender que hay una baja rotación, una mayor pertenencia, porque cuánto nos cuesta a nosotros entrenar a una persona desde los diferentes ámbitos, sea en el área comercial, en el área de gestión humana, en el área de presupuestos, en el área de sistemas, bueno, en cualquier área que estemos nosotros, capacitar a una persona para que rápidamente se vaya. Entonces, hay algo muy importante, cómo retener a esa persona, porque se quieren sentir importantes en la empresa, reconocidos, y eso es algo de lo que nos hemos dado cuenta, y es que la humanización es imprescindible en entornos laborales. Anteriormente, pues era uno más, ahora las personas son parte importante de las empresas. Los trabajadores son personas, como tal administran emociones. En la presentación de esta mañana hablaban de las emociones y la experiencia y de lo que uno traía, y eso es muy importante tenerlo hoy en día. Y a veces, alguna vez algún jefe me decía, si usted quiere que un cuadro sea así A, B, C, amarillo, hágalo usted, ¿sí? Y a veces nos cuesta a nosotros tener esa flexibilidad de entender que las personas pueden desarrollarse, que pueden aportar, ¿sí? Y en esa generación de conocimiento, en esa diferencia, pues se genera conocimiento y se puede llegar a unos factores de productividad mayores. Existe un factor de pertenencia al ser tenido en cuenta de otro conocimiento. Y aquí voy a ir haciendo unos paralelos. Hemos encontrado que cuando involucramos a la gente de todos los niveles en proyectos, pues la gente se siente más importante, se siente reconocida. Generalmente a veces, y hay empresas que pasa y seguramente pasará, pero esas en las que pasará estarán alejados un poco del mercado, y pues yo hablo un poco del mercado por la formación y cargo que en este momento tengo. Entonces es que si tenemos a la gente involucrada en proyectos, la gente se siente involucrada, le gusta proponer, la gente se siente participativa. Todos, evidentemente no todos. ¿Que es fácil? No es fácil. Pero para eso contamos pues con la cultura organizacional. Y la cultura no es solamente algo que se pega en la pared y se menciona, sino la cultura la hacemos todos. La cultura la hacemos cada uno de nosotros. ¿Cómo la hacemos? Con nuestro comportamiento, miren, hay algo que también pasa en las empresas y seguramente a ustedes les ha pasado. Y es que ustedes decían, no, es que la empresa antes daba tal incentivo. La empresa antes celebraba esto. ¿Y por qué ha quitado esos temas las empresas? Porque el comentario era, no, pero es que otra vez la empresa hizo esto, es que esto nos toca participar, es que esto nos toca no sé qué. Pero si nosotros con nuestra
actitud y proactividad, hacemos, oiga, venga, participamos por un espacio que nos está dando la empresa, pues también eso formando cultura. La cultura no solo viene de arriba hacia abajo, sino se expande en todos los niveles. Es como cuando uno manda una piedrita a un lago, se van formando esas ondas. Qué rápido, no, pero miren que la pertenencia y el autoconocimiento, teniendo en cuenta en lo que salud emocional se refiere, hace transformación organizacional. Lo fácil es decir, vamos a hacer una transformación digital, por poner un ejemplo. Lo difícil es hacer cómo transformamos la organización, cómo involucramos a las personas. Pero si una transformación digital, por poner un ejemplo, porque está muy de moda, y eso fue por etapas con el Big Data, con el Machine Learning, hoy con la inteligencia artificial, pues si eso lo hacen 5 personas sentadas en una sala de juntas, pues muy bueno, pero si le preguntamos a las personas, si le preguntamos al que está al frente del cliente, al frente de la producción, si los involucramos, pues vamos a encontrar cosas muy valiosas que pasamos por delante. Eso es un tema que genera compromiso, genera reconocimiento, genera conocimiento para la organización, pero que también nos ayuda a evolucionar con el salario emocional. El salario emocional tiene que ver con muchos temas, ¿sí? Y generalmente uno siempre piensa por temas de presupuesto. Y evidentemente, pues si uno quiere vender más, tiene que tener publicidad, invertir en marketing, invertir en eso, pero también si quiere permanecer en el mercado, actualizarse, pues también en inversión, pero no solamente es factor económico. Y hay otro tema que nos encontramos con esta fuente que ustedes están viendo citadas en cada una de las diapositivas, y es que la inspiración como forma de trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Aquí, por ejemplo, trajimos en el nuevo plan estratégico una persona, nos habló de metaprospectiva y nos abrió los ojos. Las cooperativas tienden a ser muy de los abuelitos y de los padres, pero no de los jóvenes, ¿sí? Y es un cambio fuerte para el sector solidario. Y uno ve muchas personas y cuando uno se encuentra en los congresos, pues obviamente uno ve siempre a las mismas personas de siempre. Entonces, eso es importante para tener en cuenta. Entonces, también que nos dimos cuenta, ¿qué valoran los empleados? Las condiciones suficientes para trabajar a gusto, crecer laboral y personalmente, ¿sí? Eso yo creo que a todos nos ha pasado y creo que una etapa donde las personas deberían enfocarse mucho en este primer punto es la edad entre los 20 años, 30 de aprender, de aprender, de aprender. A veces las personas valoramos más, aquí me pagan tantos pesos más, aquí me pagan aquí, pero nos damos cuenta de lo que a largo plazo puede llegar a tener en cuenta este aprendizaje, la oportunidad. Hay empresas que nos dan oportunidad de aportar, hay empresas que no nos dan la oportunidad de pensar. Qué importante crear ese espacio. Condiciones de espacio de trabajo. Hoy nos damos cuenta de los bancos, un ejemplo, cómo eran los bancos antes, y eran bancos inmensamente grandes, donde el gerente era el último que uno encontraba, tenía que hacer una fila larga, un camino largo para llegar allá. Hoy cuando nos preguntamos que hay personas de diferentes países aquí, uno de los bancos de mayor crecimiento, no solamente en Colombia, México y Brasil, ¿quién es? Pues es un banco digital. ¿Quién habría pensado que un banco digital era el que más iba a crecer? Y hoy el hombre más rico de Colombia, pues se inventó un banco digital, ¿sí? Entonces, condiciones de trabajo, si ustedes van a las diferentes empresas, universidades, pues bueno, los ambientes son diferentes. El compañerismo en las relaciones laborales. Por eso la presencialidad o mezclar esa parte híbrida es tan importante, porque también a las personas esas relaciones laborales les hace bien, ¿sí? Distraerse un poco, pero no solamente el distraerse, sino también conversar, también crear. Si uno solamente está pensando en una sola cosa y hablando de ese tema todo el tiempo, pues no va a ver qué está alrededor. Y eso cuando uno habla con gente es muy, muy, muy enriquecedor. Y otro tema que valoran mucho son la conciliación de trabajo y familia. Pero aquí no solamente es trabajo y familia, trabajo y vida personal.
Hoy vemos que la gente hace poco hablaba con alguien y me decía, no, es que vengo a una clase de aire yoga, algo así, pero cada vez la gente tiene diferentes hobbies, quiere tener un equilibrio y es importante pensar en ellos, ¿sí? ¿Qué temas son sencillos? Por ejemplo, que nos hemos dado cuenta. En Bogotá, no tanto ahora, pero hubo una época en que había muchos manifestaciones, cerraban estaciones de transporte. Miren, dejar salir a las personas temprano, darles a las que salgan más temprano, las personas que viven lejos. Miren, esos son pequeños factores que no nos afectan, pero sí la gente valora y son de bienestar, de pequeñas cosas que van sumando. Pero ¿en qué se enfocan las empresas? ¿Qué nos hemos encontrado? Y es en factores de desarrollo profesional y relacional, ¿sí? A veces muchas personas dicen, las empresas las invitan a una capacitación, a un congreso como estos, presencial o virtualmente, pero sobre todo cuando son presenciales, la persona dice, uy, yo todo lo que tengo que hacer en la oficina, pero todo lo que se aprende con las personas que están en este ambiente laboral, en lo que sabe uno, es enriquecedor. Por eso estos espacios son tan importantes. Factores de conciliación de la vida familiar y personal, factores de compensación psicológica, como lo hablábamos de la salud mental, y encontramos ahora que las empresas dicen, ven, vamos a tener un botiquín de primeros auxilios de salud mental. Miren, qué importante ir pensando en todos esos temas de riesgos que antes no se veían. Factores de retribución variable y fija, que han sido muy tradicionales en el área comercial, pero cada vez son más generales en diferentes áreas, por el trabajo por proyectos, por el trabajo de conseguir resultados y obviamente lo que uno espera es que si a la empresa le va bien, al empleado le vaya bien. Y factores de valor añadido que hemos compartido y que ustedes tendrán en cuenta también. Si hacemos un día al año de comida saludable y la empresa pasa una manzana para todos, pero si es una vez al año no hace diferencia. Pero si tenemos un tema de todos los meses, de hacer clases ahora participativas, de cómo alimentarse mejor, un ejemplo, ¿sí? Eso genera diferencias, eso genera temas diferentes. Entonces, ¿dónde viene la innovación y el salario emocional? Y es que la innovación no solamente, es como lo he escuchado en varios lados, no solamente es inventarse el nuevo iPhone, que es un tema de innovación disruptiva, sino podemos ir haciendo un tema de innovación creciente y es, oiga, se me ocurrió con mi equipo de trabajo algo diferente, empecemos a aplicarlo, ¿sí? Ese tema incremental después va a ir a otra área, después se puede presentar a la gerencia, a la presidencia, para irlo haciendo. Pero eso tiene que ver de parte de todos, de todos de la empresa, ¿sí? Hay mercados de otras empresas, nuestro nuevo mercado, donde uno tiene que ver qué tenemos nosotros por dentro, ¿sí? La innovación abierta en donde todos participan porque todos son valiosos. Y lo que hablamos anteriormente, el corazón de la innovación es la transformación cultural. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por hacer un proyecto muy ambicioso, muy innovador, que de pronto vamos a encontrar trabajos porque la gente dice, uy, pero es que aquí siempre se han hecho las cosas así, no sé, aquí también que me coloquen un 2 para cambiar el número. ¿Quién ha escuchado esa frase en la empresa? Es que aquí siempre se ha hecho así las cosas, ¿sí? Es un tema muy recurrente. Entonces, ¿dónde empezamos? Por traer a alguien de afuera que nos diga cómo se hace o hacer una mezcla de todo lo que tenemos que hacer, cómo nos involucramos en el tema, cómo transformamos y cómo nosotros mismos nos vamos transformando. ¿Sí? No solamente es los demás, sino cómo nos vamos transformando nosotros. Y en eso hemos encontrado pues algunas competencias laborales necesarias para la innovación. Toma de decisiones. Hoy les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas decisiones toman al día? ¿Se han detenido a pensar un momento cuando ya regresan a sus casas, cuando van de viaje, cuáles son las competencias necesarias? ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Es un tema que no lo hemos
de pronto cuantificado, pero es algo que necesitamos. ¿Y nosotros a quién acudimos en una empresa? A las personas que toman decisiones, a las personas que no solamente en el problema, como mostramos esta mañana en un cuadrito, que el punto negro dónde está, sino que tengan creatividad, ¿cierto? Modelos predictivos gerenciales, a eso se llega, ¿sí? No solamente es inventarse, como lo mencioné antes, todo lo nuevo, sino cómo seamos más creativos con lo que tenemos, investigación y desarrollo. Hoy las personas y las empresas que no dan espacio para esos temas, no solamente la persona, sino la empresa, se va quedando poco a poco del mercado laboral. Y lastimosamente, cuando mencioné lo de los colegios y me ponía a leer un poco más, pues el factor común de los colegios que empezaban a cerrar era porque se quedaron en modelos de hace 20 y 30 años. No habían innovado, no habían hecho nada en actualizarse. Entonces, pues la investigación de desarrollo es muy importante para saber para dónde vamos, para qué necesitamos. La gente que está es buena, claro que sí. La gente que está hace la empresa grande donde estamos, claro que sí. Pero será también positivo integrar nuevas personas, nuevas formas de ver. La vemos como una amenaza, como una oportunidad de aprendizaje, de traer conocimiento nuevo. Pero otro tema que cada vez es más importante es la inteligencia emocional. ¿Cómo manejamos temas de cambio? ¿Cómo respondemos nosotros a esas presiones? Hablábamos antes de la toma de decisiones, a la cual nos vemos abocados todo el tiempo. ¿Cómo manejamos esos temas? Nuestros equipos de trabajo, nuestros compañeros, nuestras áreas. Hoy se habla mucho del tema de procesos, ¿cierto? Que es que el proceso tal, pero indiscutiblemente en ese proceso tenemos áreas. ¿Cómo es nuestro razonamiento con áreas? Es que esa persona una vez me dijo que no, entonces yo no volví a trabajar con él. Pues no, eso tiene que ver con la inteligencia emocional, con los cambios. No lo miremos y hay cosas que a nosotros a veces nos molestan y decimos no, y en la empresa, en la casa, pero si lo miramos de una óptica diferente, como reitero, lo se mencionó esta mañana en temas de manera integral, de manera diferente, me parece muy importante. Y a mí me pasó algo que uno dice, es una bobada, pero entonces, claro, nosotros compramos en mi casa un filtro del agua, de esos que la pedrita, bueno, muy bonito. Entonces yo le echo agua. Entonces yo le decía, venga, si yo me he dado cuenta, si yo no le echo agua, nadie aquí lo hace. Y yo decía, ¿pero por qué? Y después dice, no, pues es que eso es como una labor mía. Entonces dejélo como un problema, sino como, oiga, una responsabilidad, lo hago. Ya al ser ejemplo, pues mis hijos lo hacían. ¿Sí? Todo ese tema de inteligencia, de colaboración. Miren, el liderazgo inclusivo es tan importante. Y yo creo que uno de los temas más satisfactorios que podemos encontrar en las empresas es cuando nosotros decimos, esta persona antes se oponía a todo. Y hoy hemos participado en un par de proyectos y es un aliado. A mí me ha pasado, ¿sí? No es fácil, pero ese tema de colaboración no lo miremos como el hoy el que tengo que trabajar, sino miremoslo un poco más amplio, una visión más amplia. Dice liderazgo inclusivo, ¿sí? Oiga, yo tengo una razón de ser, la persona también, ¿sí? Al principio tuvimos desacuerdos y sobre todo si uno es nuevo, por ejemplo, en una empresa, pero cuando esa persona que lleva muchos años en la empresa aporta y empieza, las cosas van rodando. Pero eso no se logra si no tenemos una orientación objetivo, ¿sí? Una mentalidad global. No es hacer las cosas por hacerlas, sino un objetivo hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos va a llevar esto. Entonces, esas son algunas competencias que hemos encontrado. Yo creo que ustedes podrán compartir algunas otras que ven ustedes que se dan en sus empresas, en los ambientes laborales, que nos puedan seguir fortaleciendo este tema. Y otro tema tan importante como todos los anteriores es la resolución de problemas, ¿sí? Todo el tiempo tenemos inconvenientes, todo el tiempo tenemos retos, proyectos. Mencionábamos que el mercado tuvo un rebote muy grande post pandemia. Después tuvimos una mezcla de altas tasas de interés a nivel Colombia, a nivel mundial, con inflación alta. Entonces el consumo se detuvo. Eso nos generó que las ventas se cayeran, que los ingresos, que la cartera vencida en el sector que se dispare, temas de desempleo. ¿Hay problemas en las empresas? Claro, que afectan al mercado y nos afectan a nosotros directamente. Entonces, la resolución de problemas
son competencias que agregan valor a todo ese tema y necesarias para innovación. Y si se pueden ver este círculo, competencias de Mercer que se llama, pues esto lo podemos tener en las áreas, en empresa integral, pero en cada una de esas áreas. Cada una de esas áreas podemos tener. Adicionalmente, yo quiero contar un poco del caso que vivimos, ¿sí? Porque nosotros a encontrar todas esas dificultades de estar en los temas de gestión humana, empezamos a decir, oiga, ¿cómo podemos aportar, cómo ser aliado de lo que hemos encontrado? Entonces empezamos a realizar, por ejemplo, congresos a nivel local. Después estuvimos aliados a nivel de algunas ciudades que agrupan muchas empresas. Pudimos tener espacios y ahí empezamos a generar alianzas. Hicimos un congreso en la ciudad de Ibagué con una caja de compensación. Ibagué es una ciudad pequeña aquí en Colombia, de gran proyección y crecimiento en los últimos años. Y cuando uno piensa hacer un congreso, cual sea, pues uno piensa ya en costos, en inversión, traslados, conferencistas, en todo ese tema. Y aquí nos sentamos con una caja de compensación en una de mis visitas que tuve la oportunidad de ir, y nos sentamos a mirar problemas que tenemos conjuntamente. Y yo le decía, venga, ¿cómo puedo yo ayudarlo a usted? ¿Cómo nos complementamos? Tuvimos el resultado, después les voy a contar el resultado, tuvimos más de 200 personas presenciales y cerca de 800 personas virtuales conectadas. Y lo más bonito fue que una universidad se enteró del congreso, así, hablando, comentando, así como estamos haciendo nosotros, y la universidad dijo, yo participo, yo coloco el auditorio y coloco el streaming. Otra entidad dijo, pues la caja de compensación nos ayudó, dijo, yo coloco toda la publicidad, una valla LED inmensa, las comunicaciones, tuvimos entrevistas en medios de la región, en páginas de internet. La Federación Nacional de Cafeteros se enteró del congreso y dijo, yo pongo la estación de café. Nos fuimos uniendo, teníamos un problema en común, que aquí me voy a volver, un problema en común, orientación a objetivos, nos unimos y logramos hacerlo. Ese modelo lo hemos venido reiterando a nivel así grande, pero también a nivel un poco más pequeño. Y pequeño es que hacemos pequeños eventos, desayunos o conferencias, donde participamos. En algunos, como son muy grandes, a veces nos gusta hacer otros más pequeños para escuchar más a la gente y que sea un diálogo y no tanto una conferencia, para poder entender. Entonces aquí es donde yo me voy a saltar esto para mirar qué fue lo que hicimos nosotros, que quiero contarles porque puede ser de provecho para ustedes. Entonces, se hizo un tema de, yo les contaba, las cooperativas pues tenemos que evolucionar. Si no evolucionamos, el mercado nos va a ir sacando y cada vez perdiendo más participación. Entonces se creó un plan estratégico. Las cooperativas se caracterizan por ser muy allegadas a la gente, por ser muy sociales, pero también por tener procesos muy lentos, muy dispendiosos. Entonces el nombre que se le da aquí fue Coasmea Cibersocial 2026 hacia la ruta del conocimiento. ¿Pero por qué conocimiento? Porque tiene que ver con todo lo que hemos aprendido anteriormente, y es que a la gente hay que involucrarla, hay que desarrollar competencias en la gente. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer bajo 5 pilares estratégicos, que era transformación digital inteligente. ¿Qué significa eso? Algo de moda es la transformación digital, pero ¿qué necesitamos transformar? ¿Qué necesitamos llevar a la mano a la gente? O no, pero transformación digital inteligente es, no podemos llevar lo mismo que tenemos de manera, ya aquí se me está acabando el tiempo, pero aquí ya casi estoy dando cierre, porque aparte de lo anterior quería contar como un poco lo que hemos hecho para esa conexión. Entonces inteligente es, oiga, venga, pero no llevemos lo mismo que estamos haciendo en papel y lápiz a un tema digital, hagámoslo de una manera mejor. Pero ¿quién conoce? Oiga,
la persona de procesos, la persona, pero la persona, en el caso de nosotros, el asesor, el cajero, el que está escuchando al cliente todo el tiempo, oiga, que escuchémoslo, ¿sí? ¿Qué podemos integrar de eso? Una casilla que es la base rectora de todo es la ética empresarial, ¿sí? Y eso no es negociable, eso tiene que ver con los principios de uno, de la empresa y que tiene que reflejar hacia afuera, y es la ética empresarial, ¿sí? Eso se ha trabajado mucho, eso hace parte de la cultura organizacional. Evidentemente, hablamos anteriormente de la inversión de desarrollo, aquí también se está haciendo, la construcción de relaciones estratégicas con el asociado, pero pónganle ustedes aquí en esa casilla con el cliente. Todas las empresas tenemos clientes, pero ¿cómo desarrollamos esa relación? Nos vemos cada año, nos vemos cada 2 años, es mi mejor cliente y cada le hago seguimiento, estoy ahí, nos vemos virtual, pero ¿qué tal? Oiga, vamos a hacer un tema presencial. Oiga, ¿qué más necesitamos? A veces los clientes no se pierden porque estén buscando otras soluciones, sino muy seguramente porque nosotros abandonamos a la gente, ¿sí? Abandonamos a los clientes, abandonamos a las personas. Porque, y yo pongo el ejemplo, pues lo colocamos de Nubank, porque ha crecido tanto, pues es un tema sin personas, digital, que le llega muy bien a un nicho de mercado, pero entendieron algo que a mí me llamó mucha atención, y es que algo que estaba la gente, que es la transformación digital no inteligente, es unos grandes call center automáticos, y a quién no le ha pasado que llama a pedir una cita médica, llama a pedir una reserva, llama a pedir lo que sea. Entonces, digite 1 para eso, digite 2, digite 3. Y uno demora un buen tiempo y al final le dice, está ocupado, y se cuelga la llamada. Una cita médica, qué tema más molesto. Pero miren que analizando la competencia, cosiendo relaciones estratégicas con el asociado, una publicidad de este banco decía, aquí te contestan personas, no robots. ¿Qué hace eso? Acercar automáticamente, llevar lo intangible a lo tangible. Y eso tiene que ver mucho con inteligencia competitiva, ¿sí? Aquí también creamos unos temas de desarrollo. Les decía, venga, necesitamos crear unas áreas diferentes para que nos alimenten, para que nos pongan a pensar de una manera diferente. Entre todos se construyó. Miren, no hubo nadie de la empresa que no haya participado en esto. Todas las personas, desde Barranquilla, Cúcuta, de Cali, todos participaron. Sí, se hace un poco el tiempo más corto, pero participamos del todo. Pero aquí dijimos, bueno, tenemos que hacer una ruta, esto no es todo el tiempo, entonces dijimos, tenemos que tener unas catapultas, ¿sí? Eso se llama ingeniería de detalle, TRMs, y una del relacionamiento con el asociado, esto es importante, pero aquí donde dice relacionado, pues pongámosle cliente, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Desde Cúcuta, Florencia, Neiva, Boyacá, esto dice la gente, intentamos esto, ok, hicimos un listado, eso tiene una metodología de metaprospectiva, entonces se llevó, hay 14 proyectos. En lo digital necesitamos hacer 19 proyectos. En nuevos negocios necesitamos hacer 11 proyectos. ¿Y por qué nuevos negocios? Y aquí les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes tienen la misma línea de negocio con la que empezaron o han ido cambiando, mejorando, ampliando portafolio? Claro, porque las exigencias del mercado son diferentes. Entonces aquí mezclamos dos conceptos. El tema de la empresa de adentro hacia afuera, salario emocional, y aquí con un tema de competitividad, porque eso mismo nos pasa. Si nos quedamos con lo mismo que estamos haciendo hace 5 o 10 años, pues muy seguramente podemos desaparecer. Y aquí los que recuerden hace unos años quiénes eran los líderes del mercado de fotografía, pues recuerdan a Kodak, o quien de aquí tuvo un BlackBerry. Bueno, eso siempre nos colocan en las historias de mercadeo, de estrategia, no lo cuentan, pero tiene mucho de realidad, tiene mucho de verdad. Entonces, eso fue lo que hicimos, eso es lo que desarrollamos para crear un portafolio pues que tenga una ruta. Entonces dijimos, bueno, inteligencia artificial, blockchain, analítica de datos, ¿sí? Necesitamos conocer, y se hizo una ruta donde lo importante es involucrar a la gente, ¿sí? Aquí mezclamos
lo interno, lo que hicimos nosotros, hacia el mercado, pero viéndonos a nosotros primero, trayendo personas que tenían competencias diferentes. Y también hay un resultado muy positivo. Y es que aquí, en tema de ética de datos, en un tema que estaba haciendo, pues la gente se acercó a decir a la gerencia, yo quiero estudiar esto, yo quiero meterme. Y la gente, por iniciativa propia, porque se sintió involucrada, porque vio que había un norte, un objetivo claro, pues empezaron a decir, aquí hay cosas muy bonitas, nostálgicas, que recuerdan aquí Foto Japón, pues claro, ¿quién no iba a Foto Japón, cierto? Fujimil, claro. Entonces uno recuerda el tema y ahora uno ve la tecnología como ha aumentado y cómo podemos aprovecharla. Eso tenemos que aprovecharla. Son capacidades y competencias del futuro que tenemos que hacer que nuestra gente, nuestras personas, las que lleguen, las que están, se vayan adaptando, no todos en lo mismo, no todos al mismo ritmo, pero sí necesitamos que vayan creyendo. Entonces aquí, ¿qué dijimos? Vamos hacia un tema de comunidades, ¿sí? ¿Qué es eso que estamos haciendo? ¿Quién estamos aquí? Una comunidad de empresas, personas que cuando tenemos unos temas de interés común, es más fácil razonarnos, es más fácil entender, es más fácil multiplicarnos. Entonces ahora cuando se tiene todo el tema del cambio del consumo, del mercadeo, de tendencias, ahora vemos que las familias cada vez tienen menos hijos, ¿cierto? Y Colombia, y más que todo Bogotá, es un ejemplo de eso, pero cada vez hay más mascotas en el tema de consumo. Eso es un cambio impresionante. Entonces, cuando yo tengo mi mascota y tengo una comunidad y me identifico con ellos y comparto con ellos, pues es más fácil sentirme cerca. Y eso aplica para una empresa como nosotros, pero aplica para todas las empresas en la medida pues, en que desarrollamos una comunidad de negocios, ¿cierto? Y tenemos un ecosistema de comunidades y sus entornos de negocio. Entonces, rápidamente, pues más allá de todo el tema que dijimos, venga, necesitamos tener a la mano todo el tema, entonces la vinculación, el CDT, un marketplace que la gente pueda comprar lo que quiera, pero ¿qué es comunidad? Y aquí sí me quiero tener. Comunidad es que la gente que está asociada con nosotros pueda estar dentro de ese marketplace. Y yo, que soy empleado, pero mi esposa o al revés, se quedó sin trabajo, en vez de decirlo fácil, es no, yo me retiro, pues estoy ahorrando, en el caso puntual de Cosas Medias. Oiga, qué interesante que me dé la oportunidad de tener un programa de emprendimiento, que aquí está en emprendimiento, donde yo lo pueda formar, involucrarlo, ¿para qué? Para que ese emprendimiento yo lo pueda publicar, tener en un ecosistema, en un marketplace. Eso es ayudarse en comunidad, eso es ayudarse entre todos. Y eso es lo que hacemos. Eso es un ejemplo, es un resultado de comunidad de negocios, ¿sí? Pero también dijimos, y ya para terminar, cuando hablamos del sistema financiero en el cual estamos, evidentemente, la cooperativa, pues hay gente que no paga. Y la mayoría de la gente que no paga, ¿por qué es? No es que no quiera pagar. Es que, por ejemplo, se quedó sin trabajo la persona o la esposa o en la familia se quedó sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo fácil? Pues llamar a cobrar 10 veces al día. Eso es lo tradicional, eso es lo fácil, pero ¿qué es pensar diferente? Y aquí quiero decir cómo se llegó a eso, a través de lo que vimos al principio, de involucrar a la gente, de pensar en soluciones, de liderazgo integral, ¿sí? Del bienestar. Entonces se unen personas para generar un proyecto y decían, oiga, pero si a la gente lo llamamos una o 10 veces al día para cobrar y no tiene trabajo, pues no va a poder pagar. Pero ¿qué tal si le ayudamos a conseguir trabajo a la persona? Suena diferente, ¿no? Entonces dijimos, oiga, qué bien, pero necesitamos estar como actualizados en el tema. ¿Y qué hicimos? Tenemos una plataforma basada en inteligencia artificial donde hace el plan de carrera. Entonces yo quiero ser gerente comercial de una empresa, y dice, oye, gustaría hacer esto, le trae cursos, preparar, pero también se puede preparar para entrevista, ¿sí? Es basada en conocimiento en inteligencia artificial, es diferente, cursos. Pero también nosotros tenemos más de 250 empresas aliadas donde nosotros somos la cooperativa de ellos. Y yo mencioné al principio, y aquí muchos me contestaron, miren, uno a la entrevista que lo llamaban llegaba como sea.
¿qué hace una hora? Entonces, ese servicio se lo damos a la empresa para que busque sus vacantes y no esté todo el tiempo, porque ¿qué hace esto? Busca vacantes en diferentes medios y lo que me hace es ya generarme pues un match. Es como Netflix, el algoritmo, entonces uno ya tiene el 90% de coincidencia con la película. Aquí la empresa y el empleado hacen match. Entonces son temas de ejemplo de cómo eso que mencionamos al inicio se convierte en realidad. Y bueno, esto es lo que quería compartir con todos ustedes. Agradecer a Juan, agradecer a todos por este espacio, este congreso internacional que nos permite conocernos, que nos permite interactuar. Y creo que lo más importante de este evento es que cada persona con su conocimiento en el área, con su experiencia, pues nos llena de conocimientos a todos nosotros. Creo que valiosísimo este congreso de gestión de riesgo laboral. Ahí me salió un poquito a veces del tema, pero creo que era importante para conocer sobre lo que ha pasado y cómo hemos implementado eso no solo en el tema hacia afuera, sino también hacia adentro y con todo el tema de experiencias. Muchísimas gracias, Juan, por la oportunidad. No, a ti, mi querido Javier, gracias. La conferencia de desafíos laborales en la era de la incertidumbre, representando a Coasmedas, presente también entidad que apoya el Congreso. Algunos comentarios aquí en el chat, dice Carla, más que el salario, algunos trabajadores no quieren ser productivos. Llegan a cumplir horario, quieren salarios gerenciales sin ser generadores de ideas. Todo esto ha impactado en las nuevas ofertas. ¿Qué tan cierto esto, cierto, mi querido Javier? Eso pasa en la vida real, como dice una... Pasa en TNT. Sí, pasa. Y es desafortunado. Y uno a veces dice, uno ve gente con mucho talento y uno dice, no quieren continuar, se quieren quedar así. Y qué complicado. Y pues nosotros somos líderes y esa parte integral tiene que ver un poco con el cambio que le damos desde la primera conferencia del día, con la experiencia propia, pero yo también digo que las oportunidades se dan, pero el que quiera estar, pues quiere estar y bienvenido con sus conocimientos, pero si una persona no aporta, pues decía también un jefe mío, un ejército es tan bueno como los más malos sus soldados, decía. Entonces, pues, si tenemos una persona que se va quedando mucho, hablemos en ventas, si una persona vende 100 y la otra 20, pues se está quedando en la empresa, ¿sí? Por hablar de un tema fácil, pero eso se puede medir en cualquier área, en cualquier nivel. Entonces, eso es lastimosamente cierto. Ojalá que la gente cada vez con esas herramientas, con esa cultura transformacional que hablamos hoy, pues ya llegar a evolucionar. Pero es cierto, y lo que se demora uno en conseguir un buen talento es mucho. Pero también yo a veces veo la otra cara de la moneda y les voy a contar, porque esto que yo conté, pues no se ha hecho solo. Hemos contratado y hemos tenido gente de afuera. Y un tema de Data Driven Marketing, y tiene que ver mucho con algo que estoy aquí viendo de la juventud. Empezamos con el ejercicio de Data Driven Marketing, que es Machine Learning e Inteligencia Artificial. Cuando el director del proyecto de la otra empresa nos terminó de explicar, o sea, brillante, yo casi le pregunto, y aquí se los confieso aquí que nadie nos está escuchando, y casi le digo, oiga, ¿sus papás ya lo dejan trabajar? Mira, un pelado que yo decía que no tenía, no sé, más de 21, 22 años, y le dije en que estabas terminando una maestría de inteligencia artificial. Entonces, así como es verdad que hay gente que como que no quiere reaccionar a la realidad, que no quiere mirarse el cuento, hay una gente de verdad brillantísima, unos pelados que uno dice, venga, yo me lo quisiera traer para acá. Y bueno, ese es el reto de nosotros, ¿no? De poder llegar y atraer ese talento. Totalmente, atraer ese talento, buenos candidatos también. ¿Y qué tan difícil es conseguir un candidato, reclutar una hoja de vida a un posible candidato para ser seleccionado? Difícil, complejo, pero bueno, esta es la realidad laboral y con tus buenos consejos de conferencia estoy seguro que seguiremos fortaleciendo esta estrategia empresarial. Mi querido Javier, gracias, un fuerte abrazo aquí.
Esperamos verte en otros escenarios, esperamos verte pronto y gracias por los aportes al Congreso. Gracias a Coasmedas por la participación. Muchísimas gracias, siempre un placer. A ti, muchas gracias. Bueno. Gracias.